Amigos de la agencia Andina de Noticias, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en una edición más de Andina al Día y siempre por la señal de Andina Canal Online. El día de hoy, jueves 3 de noviembre del 2022. Y bueno, un tema que nuevamente vuelve a la palestra del interés público es esta iniciativa, este proyecto presentado por el Congreso de la República para que las personas mayores de 40 años tengan la posibilidad de retirar el 100% de sus fondos de las administradoras de fondos privados de pensiones, de las AFPs, ¿no? Como sabemos, pues ya durante la pandemia ya se han hecho aproximadamente 6 retiros de fondos de las AFPs, pero ahora la propuesta implica el retiro total de estos fondos. ¿Cuál es el impacto de este proyecto en la población y en la economía en general? Vamos a hablar justamente de ello con el economista Iván Alonso, quien fuera también asesor de la Asociación de AFPs. Señor Alonso, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, señor Alonso, la propuesta del Congreso ya está presentada, la están debatiendo a nivel de las comisiones respectivas. ¿Qué implicaría, qué implicancias tendría el retiro ahora del 100% de los fondos de las AFPs para las personas mayores de 40 años? La propuesta, quisiera yo decir en primer lugar, es un sinsentido. Todo el mundo habla de que hay que fortalecer el sistema de pensiones, pero a la vez vemos todos estos proyectos que tienden a debilitarlo y hasta hacerlo desaparecer. Así que en el Congreso, en la clase política en general, hay esto que llaman los psicólogos la disonancia cognitiva, ¿no? Dicen una cosa y actúan en otro sentido. Ahora, yendo a la pregunta, la implicancia va a ser, creo yo, que muchas personas que cumplen con los requisitos para retirar los fondos los van a retirar y los van a pasar a cuentas de ahorros, a otro tipo de inversiones, porque la gente tampoco es mayormente ignorante de la necesidad de ahorrar para el futuro, así que va a ahorrar de una u otra manera, pero no todos con la misma eh, capacidad, conocimiento para hacer buenas inversiones como pueden hacerse en manos de profesionales como las AFPs. Ujú. Efectivamente, señor Alonso, ya estos retiros anteriores realizados, pues han tenido un impacto de alguna manera que ha preocupado al sistema de pensiones, ¿no? Pero obviamente se justificaron por el tema de que la pandemia había causado estragos muy importantes en la economía de las personas. Pero ahora, con una pandemia ya casi controlada, un estado de emergencia que ya fue levantado, las actividades que vuelven prácticamente a su normalidad, ¿qué sentido tendría que las personas puedan acceder al total de sus fondos sabiendo pues que estos recursos deben ser utilizados para su jubilación, para una etapa posterior en donde ya pues van a dejar de trabajar y van a dejar de producir? En primer lugar, yo no creo que los retiros generalizados hayan estado del todo justificados aún en la época de pandemia. Se pudo hacer una medida más focalizada para atender a la gente que realmente tenía una necesidad, pero muchas otras personas seguían recibiendo sus sueldos, o sea, salvo las personas con emergencias médicas por la pandemia, que eso es entendible que puedan recurrir a un fondo que está inmovilizado, pero no para el resto de la población. La mayoría seguía teniendo ingresos y disponía además de la CTS si es que perdía su trabajo. Así que yo no creo que haya estado tan justificado permitir esos retiros aún en la época de pandemia. Y lo que pasa es que ya se hizo costumbre, ya se aprobó una vez, dos veces, hasta 5 o 6 veces. Entonces hay una suerte de competencia de los congresistas por presentar el siguiente proyecto que llame la atención del público. Y lo que se está haciendo es destruir el sistema. Entonces, si las personas comienzan a trabajar a los 18, 20, 25 años y a los 40 pueden retirar su fondo, ¿qué sentido tiene obligarlas a ahorrar? Mejor
desaparezcamos el sistema y que cada una ahorre por su cuenta, pero eso no va a pasar, porque a renglón seguido van a venir otros proyectos en el Congreso que van a revivir la seguridad social administrada por el Estado, que como sabemos fue un desastre, ¿no? Entonces el remedio va a ser peor que la enfermedad. Ahora, como usted bien comenta, las personas también tienen cierta noción de lo que significa ahorrar, de lo que significa prever situaciones que puedan presentarse en un futuro, y para eso justamente son los ahorros. Pero realmente estamos, digamos, preparados para que, o la población, la sociedad está preparada para, digamos, si se aprobara este proyecto, si fuera realidad este proyecto, pues disponer estos recursos y darles realmente el sentido que requieren el verdadero fin de estos ahorros. Mire, como decía, la gente es consciente de que tiene que ahorrar para el futuro, aunque algunos son más disciplinados que otros. Pero no solamente es una cuestión de disciplina, porque entre quienes tengan esa disciplina del ahorro, van a tener que decidir cómo ahorrar. Van a tener que decidir si poner la plata en una cuenta de ahorros que le paga muy poco, en certificados de depósito que pagan un poco más, o en un portafolio de inversiones que le den una rentabilidad mucho mayor como la que ha dado el sistema privado de pensiones a lo largo de 30 años. Pero esto último, tiene que hacerlo gente que conozca de las alternativas disponibles en el mercado. La gente piensa que es muy fácil y que compra un departamento, que compra unos carros y hace taxi, etcétera, pero esas son inversiones de riesgo. Si uno no invierte en un portafolio diversificado, balanceado, corre un serio riesgo de perder todo lo ahorrado de un momento a otro. Entonces va a llegar a la edad en que necesita de esos fondos y de repente esos fondos se perdieron, ¿no? Por eso es que en el mundo la gente tiende a ahorrar a través de instituciones especializadas como los bancos, los administradores de inversiones o las AFPs. Ujú. Ahora, bueno, estas iniciativas legislativas también, pues, responden quizás a algunos defectos o problemas que hayan ocurrido dentro de las propias AFPs. ¿Hay quizás alguna crítica, algo que las AFPs deben mejorar o deben, digamos, profundizar para que justamente, pues, estas voces que se levantan en el Congreso contra el sistema, pues se callen, y también pues los afiliados tengan un mejor conocimiento y un mejor concepto de cómo trabajan las FPs? ¿Hay quizás algo que se pueda mejorar, que se pueda evaluar para justamente ofrecer un mejor servicio a los afiliados? Bueno, hay algunas cosas que se pueden mejorar, pero que no están tanto en manos de las AFPs, sino del Estado y los reguladores. Por ejemplo, en los últimos días se ha conocido que el Estado debe 15.000 millones a las AFPs por los aportes retenidos a los empleados públicos que no han sido transferidos a sus cuentas individuales de capitalización. Este es un problema que se conoce hace muchos años y nunca se ha resuelto. Ha habido los programas para que las instituciones del sector público se pongan al día, pero no han sido efectivos, ¿no? Ese es quizás el principal problema que tiene el sistema, y no es un problema de las AFPs, sino del Estado. Un segundo problema es que las AFPs deberían estar autorizadas a cobrar comisiones diferenciadas por tipo de fondo. Hay fondos de menor riesgo que requieren poco trabajo de administración y hay fondos de más riesgo que requieren más trabajo. Entonces, debería cobrarse comisiones diferenciadas. ¿Por qué no se hace? Porque la regulación no lo permite. ¿Sí? Entonces, sí hay cosas que se pueden mejorar. Otra más, ¿no? Se habla mucho de que los independientes no están cubiertos por el sistema. ¿Cómo hacer para que los independientes coticen? Bueno, los independientes estaban en un momento obligados a cotizar y es muy fácil, así como al girar recibos por honorarios se les retiene un porcentaje de impuesto a la renta que va a la SUNAT, se les podría retener también un porcentaje que vaya a su AFP. Eso existía, pero el Congreso en el año 2012-2013
derogó esa norma. Entonces, a partir de ahí, los independientes ya no están obligados a cotizar. Entonces, ¿qué nos sorprende? Que los independientes no tengan al final de su vida laboral una pensión si se los ha sacado del sistema. Entonces, sí hay cosas que se pueden mejorar, pero que están en manos del Estado y de los reguladores más que en manos de las AFP. Ujú, ujú. Actualmente, ¿cuál es la rentabilidad del sistema, señor Alonso? ¿Tiene algún cálculo, algo aproximado sobre cómo está yendo el sistema privado de pensiones actualmente? Bueno, en los últimos meses la rentabilidad no ha sido buena porque hay muchas inversiones en acciones y en bonos y alrededor del mundo, con la subida de las tasas de interés en todos los países, los valores de esas inversiones han caído. Entonces la rentabilidad en los últimos 6 a 12 meses no ha sido buena, pero el ahorro para las pensiones es un ahorro de largo plazo. La gente entra a la vida laboral, digamos, a los 20 años y se jubila a los 65. Entonces hay que medir la rentabilidad en plazos más largos de 20, 30 o quizás 40 años. Y medido de esa manera, el sistema privado de pensiones ha dado rentabilidades anuales de 8 o 10%. La gente que llega a la edad de jubilación y retira su fondo sorprende mucho la cantidad de plata que tiene acumulada, que es 3 o 4 veces lo que aportó. ¿Por qué? Porque la acumulación de la rentabilidad ha hecho que sus aportes se multipliquen. Ujú, ujú. Y digamos, a las personas que se jubilan ahora de las AFP, más o menos, ¿cuánto están recibiendo de pensión? Y cuánto, y me imagino, es un poco más que lo que recibe una persona del sistema nacional. Bueno, cuánto recibe uno depende de cuánto haya aportado, durante cuánto tiempo y en qué etapa de su vida laboral, ¿no? Porque eso también importa para saber cuánta rentabilidad se ha acumulado. Y esto varía de persona a persona, pero en general la gran mayoría de las personas que reciben una pensión del sistema privado, yo diría que un 80 o 90% de los pensionistas del sistema privado reciben una pensión mayor que la pensión máxima que paga la ONP, o sea, el sistema público, que tiene un límite de alrededor de 1.100, 1.200 soles Ujú, mensuales. ujú, ujú. Claro, sí, justamente aquí tenemos un comentario sobre ese tema. No son aproximadamente 1.100 soles mensuales que recibe un pensionario del sistema privado de pensiones, ¿no? Eh, ¿Qué perspectivas hay con respecto al próximo año, a cierres de este año, el próximo año, mejor dicho, del sistema privado en cuanto a rendimiento? Obviamente esto va a depender mucho de la coyuntura económica, pero tomando en cuenta experiencias anteriores, en donde también se han tenido que afrontar situaciones difíciles y han podido superarlas, ¿qué se espera para los siguientes, para el siguiente año, para los siguientes meses, en fin? Mire, la experiencia de los últimos 20 años, cuando ha habido crisis inesperadas, la crisis rusa en el año 98, la crisis asiática poco después, o la pandemia, ha habido caídas fuertes en las rentabilidades, pero estas se han recuperado en un lapso de 12 a 18 meses. Ahora el problema es un poco distinto porque lo que está sucediendo es que las bolsas están cayendo porque los bancos centrales alrededor del mundo están subiendo las tasas de interés para combatir la inflación. Y mientras el final de la inflación no se vea cerca, las tasas de interés van a seguir subiendo o se van a quedar en todo caso donde están. Entonces, la perspectiva de rentabilidad de los fondos de pensiones en los próximos 12 meses no es tan promisoria, pero tiene tiempo para esperar más de 12 meses, es decir, si no está a punto de jubilarse en el próximo año, debe esperar con tranquilidad a que en un plazo algo mayor los valores se recuperen, ¿no? Y sus fondos también comiencen a crecer nuevamente. Ujú, ujú. Pero bueno, obviamente en el caso de las personas que están por jubilarse, lo harían con una rentabilidad menor, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. Bueno, una rentabilidad menor con respecto a lo que habría sido hace un año,
pero medido con su vida laboral, es seguro encontrar con un fondo que es 3 o 4 veces la cantidad que aportaron en su momento mientras trabajaban. Ujú, ujú. ¿Cuál sería el mensaje, señor Alonso, para la población en general, tomando en cuenta estas iniciativas legislativas, tomando en cuenta que ya muchas personas han retirado parte de sus fondos anteriormente? Obviamente esto ha reducido sus fondos, los ha reducido, pero también cabe la posibilidad de que lo recuperen en los siguientes años. Pero ¿cuál sería el mensaje final para las personas ante esta posibilidad de que ahora, si es que se llega a aprobar esta iniciativa, puedan pues contar con el 100% de sus recursos en las AFPs? No, el mensaje para la población debería ser que rechace todos estos intentos populistas de socavar o destruir el sistema privado de pensiones, porque a la larga lo que va a suceder si se destruye el sistema de pensiones privado es que todos los trabajadores van a terminar en el sistema público de pensiones y la experiencia indica que el sistema público todo lo que es una fuente de financiamiento barato para proyectos políticos del gobierno de turno y los intereses de los afiliados no son una prioridad. Por eso es que fue necesario reformar el sistema en el año 90 del siglo pasado y crear el sistema privado de pensiones, porque las pensiones públicas se habían vuelto irrisorias. Todos los ahorros acumulados por los afiliados habían sido dilapidados por los gobiernos en proyectos políticos de escasa o nula rentabilidad. Ujú. Perfecto, señor Alonso, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues esperemos que al final reine la cordura, la prudencia y sobre todo pensar en los afiliados que al final pues de las decisiones que se tomen serían quizás los más afectados con todo este tema y toda esta coyuntura. Muy amable, gracias por estar con Sin nosotros. duda. Gracias a usted por la invitación. Buenas tardes, buenos días. Hasta luego, muchas gracias. Estuvimos con el economista Iván Alonso, ex asesor de la Asociación de AFPs, con quien conversamos pues sobre esta nueva iniciativa legislativa presentada por el Congreso de la República para que aquellas personas mayores de 40 años puedan disponer del 100% de sus fondos de una AFP. Bueno, una iniciativa más que pues trata de, entre comillas, ¿no? Satisfacer las necesidades de liquidez y que tienen las personas ante la coyuntura económica, pero bueno, ya sabemos pues que anteriormente se hicieron 6 retiros para paliar esta situación, pero bueno, el sistema ha quedado un poco afectado y bueno, es cuestión un poco de tener paciencia y darle realmente el sentido al sistema de pensiones, un sistema que requiere pues más que retiros sistemáticos o totales como se pretende ahora, requiere una reforma integral pensando siempre en el beneficio del afiliado. Amigos, vamos a una breve pausa aquí en Andina al Día y volvemos con ustedes.